Muy buenas noches, amigos. Sean ustedes bienvenidos al Lunes Cívico. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. En el año de 1886, en Chicago, un grupo de trabajadores empezó a reunirse para buscar frente a las empresas la manera de que se les reconocieran como jornada laboral 8 horas, un día de descanso y otras conquistas que querían los trabajadores de aquel entonces. Hubo un movimiento que produjo precisamente una reacción tanto de los empresarios como del gobierno, a tal grado que se produjo una matanza. Esas fueron las víctimas de Chicago. Por eso en el año de 1889, en París, cuando se forma el Gran Congreso de Obreros, se fija el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, para recordar a las víctimas de Chicago. La fecha 1 de mayo quedó constituida internacionalmente, especialmente en los países europeos y en los países de América Latina, cuyos gobiernos empezaron a adoptar el 1 de marzo desde 1889 como el Día Internacional del Trabajador. Solo Estados Unidos y Canadá se quedaron fuera, y ellos destinaron el 1 de septiembre como el Labor Day, o sea, el primer lunes del mes de septiembre, Labor Day. Fueron los únicos, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué lo hizo Estados Unidos? Para no estar haciendo la remembranza de la matanza de Chicago. Entonces se alejó de aquella conmemoración y prefirió hacerlo el Día del Trabajo, el primer lunes del mes de septiembre. ¿Por qué nosotros tenemos en conmemoración no solo el Día Internacional del Trabajo, que fue precisamente determinado en París en 1889? Nuestra historia del 1 de mayo en Honduras comienza precisamente en esa fecha, en el año de 1954. Trabajadores de las empresas bananeras, que estaban una en La Lima, que era la Tela Railroad Company, y la otra en La Ceiba, la Standard Fruit Company, empezaron a gestar un movimiento en base a las mismas peticiones que se hicieron en Chicago. Jornada de 8 horas, un día de descanso y otras peticiones que hacían los trabajadores en relación al amparo y protección de sus familias. Ese movimiento empezó a gestarse ese 1 de mayo. Pero como las empresas bananeras, las compañías fruteras, no dieron atención a la petición, los trabajadores se fueron a la huelga. Esa es la historia de la huelga de 1954. Nosotros fuimos testigos, no protagonistas. Yo estaba en la ciudad de La Ceiba en el año de 1954, trabajaba en aquel entonces para una radioemisora local, la radio El Patio de don Gregorio Irías, cuando estalló la huelga en La Ceiba. Ahí conocí a líderes de la huelga del 54 en el campo de Mazapán, en La Ceiba. Antonio Genisotti era uno de ellos y el otro era Oscar Funes, que trabajaban en el centro de mecánica del Standard Fruit Company. Y el otro era Andrés Víctor Artides. Eran los grandes líderes del movimiento huelguístico en el campo del Standard Fruit Company. En una ocasión fuimos un grupo de muchachos que estábamos estudiando en el Manuel Bonilla, pero que trabajamos en la radio. Entre ellos estaba un muchacho Serrano Miralda, y nos fuimos en tren hasta La Lima, y ahí conocí a Manuel de Jesús Valencia, que fue el primer presidente del comité de huelga de 1954. Era un maestro, pero trabajaba
con la frutera, con la Tela Railroad Company. Ahí conocí a Raúl Estrada, conocí a Celio González, a Óscar Quel Varela, que eran de los líderes de la huelga del 54 que se gestaba en el norte del país. Habían otros dirigentes que venían del campo de Abacá. El campo de Abacá era Batán. Batán era un campo famoso donde se hacía el cultivo de la palma, y precisamente allí había un fuerte contingente de trabajadores que también se sumaron a la huelga del 54. 66 o 67 días duró la huelga, hasta que las compañías accedieron a las peticiones de los trabajadores y firmaron en el gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez Durón el acuerdo por el cual se daba por concluida la huelga. Se firmaba el acuerdo para reconocer las peticiones que hacían los trabajadores. Ministro del Trabajo en aquel entonces era el profesor Mariano P. Guevara. Esa es la historia de la huelga del 54 y de la celebración que hacemos aquí en Honduras con los trabajadores en el día 1 de mayo, como Día Internacional y como para conmemorar la huelga del 54. Pero ¿qué ha pasado desde esa huelga hasta ese entonces? Estamos hablando de 65 años, pero lo más importante se produce en el gobierno del doctor Villera Morales en el año de 1959, que es cuando se emite el Código del Trabajo, hace 60 años. Ahí también puedo decir que fui un testigo, porque el doctor Villera Morales me invitó al Salón Azul de Casa Presidencial para que le diera lectura a la iniciativa de ley que era la codificación del trabajo, famoso Código del Trabajo, que fue emitido en el 59. En esa reunión, en el Salón Azul de la Casa Presidencial, estaban presentes el doctor Villera Morales, su ministro de Gobernación, el abogado Lisandro Valle, estaba su ministro del Trabajo, que era Óscar Armando Flores Midense, su ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio, el doctor Ulloa, estaba otro secretario de Estado, estaba también Andrés Alvarado Puerto, que era ministro de Recursos Naturales, y se encontraba presente el presidente del Congreso Nacional, el abogado Modesto Rodas Alvarado, sus dos secretarios, Miguel Alfonso Cuero da Costa y José Trenilo Paredes, que eran sus secretarios, y a ellos les entregó la iniciativa. Ese Código del Trabajo, puedo decir que tengo una enorme satisfacción de haber sido su primer lector, porque para que el doctor Villera Morales se lo presentara al Congreso, allí en el Salón Azul de Casa Presidencial, él me invitó para que yo le diera lectura a toda la codificación laboral. Estoy hablando de hace 60 años. Hoy quiero hablar del 1 de mayo, como Día del Trabajador, y he invitado a una persona que está ligada precisamente al movimiento sindical, porque en ese mismo año, en 1954, es cuando nace el sindicalismo hondureño, es cuando se organizan los trabajadores y forman los sindicatos, que esa fue otra conquista de los trabajadores, que se le diera una institucionalidad al trabajador y se le reconocieran sus personerías jurídicas a través de los sindicatos. Mi invitado es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Honduras, don Daniel Durón. ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto, don Aún. Un placer estar aquí con esta institución. Muchas gracias. Daniel, ya vamos a platicar del 1 de mayo, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa. Todo gusto. Ya retorno con usted. Todo gusto. Mamá con amor desde Florida o California, Nueva York, tal vez Madrid o Barcelona. Recibe tus remesas desde cualquier parte del mundo y cóbralas en los agentes Atlántida autorizados para que ganes al instante hasta 500 lempiras. Son 700,000 lempiras en premios.
Solo tus remesas Atlántida te premian al instante. Cóbralas en los agentes Atlántida autorizados. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Lea en Hablemos Claro, el abecedario de los avances contra el cáncer, los más prometedores avances, los diagnósticos más sencillos y rápidos, la radioterapia súper precisa, el tratamiento personalizado, los avances para detener la metástasis del cáncer y los fármacos de nueva generación. Conozca la toxoplasmosis y los mitos y las verdades de las hemorroides. El reportaje La justicia climática en Honduras y haga de su sonrisa una diferencia. Hablemos claro, con las opiniones más impactantes. Compre su ejemplar en su puesto de revistas. Bien, vamos a platicar, Daniel, sobre ese 1 de mayo, pero antes quiero enviar un saludo muy especial, porque yo tuve una buena amistad con Oscar Gale Varela, con Andrés Víctor Artiles, con Raúl, con todos ellos tuve una buena amistad, pero más relación la tuve con Celio González. Celio González era de los jóvenes en aquel entonces, y entonces con él tenía mucho contacto, porque él estaba precisamente en La Lima, y ahí lo íbamos a ver siempre, sí. y yo le realizaba algunas entrevistas. Prácticamente era el vocero de del sindicato, sí. Y entonces con Celio, y tengo entendido de que Celio todavía vive por aquí, muy próximo a Tegucigalpa, aquí yendo para Cedros. Ahí hay una posición que se llama El Guante, ¿verdad? El Guante Cedros, sí. Correcto. Para mi amigo Celio González, un saludo muy especial. Vamos a ver, Daniel, sí. Han transcurrido 60 años desde que se emitió la ley del trabajo, el Código del Trabajo. ¿Qué han ganado los trabajadores durante esos 60 años? ¿Se han hecho reformas? ¿Se ha dado cumplimiento a la ley? Muchas gracias, don Aún. En efecto, yo quisiera empezar tal vez haciendo algunas precisiones en los tiempos. O sea, la época del movimiento sindical hondureño, que independientemente de cualquier situación, de cualquier crisis que haya sufrido o que esté sufriendo en estos momentos, es el movimiento insignia en el país, y que posteriormente fue el movimiento campesino, una vez instalado el movimiento sindical, después del Código de Trabajo, el artículo 8 de la Ley de Reforma Agraria, fueron los dos movimientos, desde mi punto de vista, primarios en la acción social en el país. La articulación del movimiento sindical, que fue el originario de la acción reivindicativa, producto de sus propias acciones, y posteriormente una fuerza tan importante como el sector campesino en el tema de la reforma agraria en el país. Esa fue una época, si se quiere decir, de albores, de éxitos, de fortaleza de un movimiento social organizado con mucha potencialidad, con muchas reivindicaciones. Esta huelga del 54 produjo el Código de Trabajo, el movimiento campesino, el artículo 8, que después la reforma agraria se reformuló y se creó la Ley de Modernización Agrícola. Esa fue la primera gran historia, la gran etapa del movimiento sindical en Honduras. 20, 30 años después, el tema de la bipolaridad, el tema ideológico en el mundo, la confrontación ideológica. En el caso de Honduras, la etapa de la seguridad nacional,
y que no podemos desconocer que el movimiento sindical fue envuelto en una vorágine bastante complicada que significó muchos mártires. También porque el movimiento sindical, como otros movimientos sociales, no solo nacen, como en el caso europeo, la revolución industrial, por cuestiones circunstanciales. Fue un movimiento que fue generando cultura, que fue generando principios, que fue generando valores, que independientemente de sus circunstancias se mantuvieron en la historia. Entonces eso le provocó al movimiento sindical, doctrinariamente, ideológicamente, también fue fuertemente infiltrado y signado por el conflicto bipolar en el mundo, por el tema capitalista y el tema socialista en aquellos momentos, que estuvo fuertemente, que influenció fuertemente los movimientos sociales, no solo de Honduras, sino que de América Latina. Bueno, pero también ahí, Daniel, tuvo, sí, porque yo recuerdo que en el 54, recién antes de la huelga, que estalló el 1 de mayo, ya se había fundado el Partido Revolucionario, que fue lo que se decía que era el Partido Comunista de Honduras, en ese momento. Porque en ese momento, y la mayoría de los líderes que en ese momento salen, estaban influenciados precisamente por el Partido Revolucionario hondureño, ¿no? Entonces se genera toda una cultura ideológica, una formación doctrinaria que fortaleció entonces la lucha. O sea, ya no era entonces un tema de circunstancias, de eventualidades por una necesidad que en ese momento se presentaba, que era la organización, los derechos, la explotación de los trabajadores, sino que este movimiento generó una cultura política ideológica que se ve mucho más influenciada y mucho más marcada en la década de los 80, que ya todos conocemos. Y posteriormente, a partir de los años de los 90 para acá, desde mi punto de vista, el movimiento social en su conjunto tiene un cambio drástico a raíz de una serie de acontecimientos en el mundo, la caída del muro de Berlín, o sea, los avances de la tecnología en el mundo, el tema de la información, impacta, aunque no lo queramos reconocer, drásticamente el movimiento sindical hondureño. Al extremo, don Nahum, que después de 69 años, todavía, y al final vamos a hablar de los logros, cómo estaba el movimiento sindical hace 15 años y cómo lo tenemos ahora, después de los años 90. En América Latina, después de 69 años, en la mayor parte de los países latinoamericanos, hubo una destrucción casi total de los instrumentos de protección laboral, y a esto le sumamos también nuestra incorporación a la Organización Internacional del Trabajo, que también fue un hecho importante en el mundo en relación a los sindicatos y a los trabajadores del mundo, que eso vino a fortalecer aún más la lucha social por los convenios que se exactamente, ya integrada de manera tripartita, que eso reforzó también esta lucha que fue propia de los hondureños y propia de los pueblos latinoamericanos en función de respetar algunos derechos laborales y condiciones de trabajo. El Código de Trabajo de Honduras, como decía al principio, en comparación en algunos países de Centroamérica, fueron altamente vulnerados, casi desaparecidos. Yo le puedo decir 5 o 6 países. Y el Código de Trabajo de Honduras, aunque a uno le llamen obsoleto, le llamen descontinuado, y que hay que modernizarlo, desde nuestro criterio, y ha sido una posición en los últimos 20, 25 años. Pero hay una cosa también que hay que reconocer, que la primera codificación laboral que se da en Centroamérica es precisamente la hondureña. Exactamente. Entonces usted tiene un origen, claro, un principio de lucha y de fundamento para sostener lo que se hizo y lo que se tiene. Además de ese trabajo por hora, que sí creo que ha vulnerado fuertemente, lo intervino el Código de Trabajo. Otras cosas se han logrado mantener, don Nahum. Por ejemplo, que ahora está en cuestión el número de constitución de sindicatos, sin desconocer que hemos tenido una enorme dificultad en la organización de los trabajadores. Violaciones flagrantes al derecho organizativo. El país ha sido objeto en los últimos 10 años de denuncias fuertes ante la OIT, porque básicamente en el sector público, que fue, usted lo sabe muy bien, fue en donde se generó la mayor potencialidad de los trabajadores organizados a nivel de los sindicatos. Fue los sindicatos del sector público que crecieron en mayor
en mayores reivindicaciones, en mejores condiciones. Y creo que son los que más han sufrido también, ¿verdad? Exactamente. Y claro, ese proceso de crecimiento y de desarrollo, porque le pongo un ejemplo, el sindicato de Hondutel, el sindicato de la UNE, de la ENE, de SANA, los sindicatos insignes en el movimiento sindical de Uraí en el sector público, y el movimiento sindical tenía muy poca presencia en el sector privado, que era mucho más difícil organizar trabajadores en vista obviamente son contrapartes establecidas fuertemente, y para muchos empresarios que yo creo que tienen una visión errada, y yo al final les voy a demostrar por qué consideraban la organización sindical como un ente de destrucción, como un agente de destrucción, y hemos probado que eso no es así. Entonces el sector público creció en reivindicaciones, en presencia, en capacidad de lucha, en capacidad de movilización, y al final el modelo neoliberal, o sea, las nuevas condiciones económicas del país, las intervenciones internacionales, hizo que este modelo público se deteriorara. Y, por ejemplo, el tema de las privatizaciones vino a afectar fuertemente la organización de los trabajadores en el sector público. Estamos hablando de este segmento en especial, la contratación colectiva, la capacidad de movilización y de lucha se vio altamente diezmada por los procesos de privatización y por los nuevos procesos de tecnología que normalmente va orientada a la sustitución de la mano de obra humana productiva. Eso diezmó drásticamente el movimiento sindical y un montón de temas que vinieron a poner en crisis el movimiento. Entonces, en este momento, como se presentó ese deterioro, hubo una disminución enorme de la potencialidad del movimiento sindical en el sector público, al extremo que en este momento, me paso rápidamente a la realidad, don Aún, imagínense que hay sindicatos del sector público que postergan la negociación colectiva, tomando en cuenta, en consideración las situaciones de la empresa, que en aquellos momentos de la alta reivindicación tenían utilidades extraordinarias, el caso de Hondutel, el caso de la ENE. Pero hay que reconocer algo también, en la parte de la historia. Sí. Cuando nace el sindicalismo, precisamente con la huelga del 54, hay otros elementos que los podemos tomar como aristas que pudieron haber terminado ahí mismo con el sindicalismo. Sí. Uno de ellos fue la llena del 54, sí, las inundaciones que afectaron las plantaciones bananeras. Sí. Ahí la compañía bananera pudo haber tenido un momento de decir, bueno, ahora estamos afectados, no podemos cumplir, pero cumplieron. Y la otra fue la salida del presidente Gálvez, que se retira precisamente en el 54, cuando por enfermedad se va para Panamá y todo, y deja el poder de la nación. Sí, en 1954, y los trabajadores tenían una confianza precisamente en el presidente Gálvez. Claro, porque era el que ahí la política pudo haber terciado también. Correcto, porque y además lo debe seguir haciendo. Claro. Porque el caso similar es cuando el huracán Mitch, porque no solo la tecnología, ni solo la actitud la negativa de desconocer, de deslegitimar la organización, son las que conducen a que los trabajadores pierdan su capacidad organizativa, porque se ha entendido, que yo creo que ha cambiado un poco esa mentalidad, de que los trabajadores en ese momento, mira el ejemplo del estándar, que aún con todo y los efectos naturales, siguieron cumpliendo sus compromisos con los trabajadores. Igual es el MIS con el presidente Flores. Y que fíjense que a partir del MIS, don Agustín, esto es bueno decirlo porque es importante, la relación empresa privada, trabajadores, que es lo que yo empecé a conocer, era totalmente confrontativa, era de tirantes. Pero fíjense que el huracán MIS, cuando el presidente Flores junta las partes y nos hace ver la situación económica del país, los impactos, y empezamos un nuevo marco de relaciones con el sector privado. Yo recuerdo esas reuniones. Exacto. Mire, don Aún, uno habla sabiendo, estaré diciendo lo correcto, porque usted sabe todo esto. Y se genera un nuevo espacio de comunicación y de relación con el sector privado importante. Y otro tema que es bueno también mencionarlo, mire, nosotros hemos tenido efectos fuertísimos y drásticos en el sector público.
En los últimos 4 años, 5 años, la modernización del Estado, estas nuevas políticas, los dictados del Fondo Monetario Internacional, la situación de los servicios públicos, la situación del gobierno como tal, generó la disminución de los sindicatos, el desmembramiento, que la deserción, o sea, el despido. En los últimos 5, 6, 7 años se han ido 25.000 trabajadores del sector público. Eso resta drásticamente la potencialidad de los trabajadores en el sector público. Pero fíjense que contrario a eso, y este marco de relaciones, le voy a poner un ejemplo bien importante. Nuestra debilidad era la organización en el sector privado. Porque no es lo mismo un contrato colectivo en el sector público que un contrato colectivo en una empresa privada, por diferentes circunstancias que usted lo maneja. Pero hay un ejemplo que se nos ha presentado en los últimos 10 años, que es bueno valorarlo. Es el caso del sector de la maquila en Honduras. De América Latina, y según cifras de la misma OIT, porque como tenemos mucha detracción en esto también, casi no reconocemos las cosas buenas que tiene el movimiento sindical hondureño en los últimos tiempos. Estamos en crisis, estamos alicaídos, hemos perdido vigencia, muchas cosas, hay que aceptarlo. Pero fíjense que en la maquila, el movimiento sindical hondureño en este momento tiene 33 sindicatos. Tiene 60.000 trabajadores organizados en sindicatos con contratos colectivos. Que al principio era, si me era como un fantasma, ¿verdad? Eso era un sueño, exactamente. Prácticamente era una utopía. Sí, sí. Y sabe que esos trabajadores aprendieron, como estamos en la modernidad de la relación, para organizar sindicatos en la maquila de los 85 para acá, eso era una alta confrontación en la zona norte, era conflictivo. Y mire cómo el movimiento sindical entendió que había que adaptarse a nuevos acontecimientos. Y aprendió a conocer la empresa y a enseñarle a la empresa que el trabajador es parte importante en su competitividad y en su parte productiva. Cuando se respetan y se reconocen los derechos y se habla con los trabajadores. Todos los trabajadores aprendieron a conocer la empresa, cuál era su debilidad, cuál era su potencialidad, qué significaba el incumplimiento de un contrato, pero también le enseñaron a la empresa qué significaba también la capacidad, el buen ambiente y las condiciones favorables para los trabajadores para producir y competir. Ese es un ejemplo bien importante para podernos imaginar qué se nos puede venir de ahora en adelante. Este primer segmento quisiera plantear esto. Desde mi punto de vista, aún en la crisis, que tenemos debilidades de liderazgo, tenemos problemas como todos los estratos de la sociedad, estamos haciendo enormes esfuerzos por la unidad. Hace 15 años, ojalá que este 1 de mayo suceda así. Vamos a luchar porque eso sea independientemente de nuestras propias diferencias. Vamos a hablar de eso también. Sí, claro. Se siga manteniendo unido. Hace 15 años que usted no ve un desfile de las 3 confederaciones que hay, que eso es otra cosa que se ha mantenido. En El Salvador pueden haber 10, 15 en varios lados. Hay una dispersión del movimiento social organizado que no le permite entonces la unidad de objetivos y la ponderación de criterios y de programas de acción reivindicativa. Está bien disperso. Nosotros hemos mantenido eso aquí. Para mí, una de las mejores realizaciones que ha tenido el movimiento sindical hondureño, repito, reconociendo la crisis en que estamos viviendo en este momento, que hemos desaparecido casi, hemos perdido espacios. Hace 30 años atrás, la CTH, que es la organización pionera en el país, incidía mucho hasta para la vigencia de los mismos gobiernos, usted lo sabe. Sí. Para una situación de alta peligrosidad de la democracia, de los gobiernos, los trabajadores eran parte fundamental, eran instrumentos de consulta y de fortalecimiento democrático. Eso entiendo yo como los sindicatos deben ser instrumentos de fortalecimiento democrático. En 1981, frente al 85-81, la crisis institucional, que usted la debe recordar muy bien, también, sí. Los trabajadores en la iglesia eran los grandes consultores, eran a quienes se les consultaba. Bueno, eran el centro de la mesa. Exactamente. Bueno, ahora la sociedad se ha diversificado. Hay una sociedad civil impresionante. Ahora estamos divididos en analistas, especialistas, que inciden con una simple opinión
a veces más que una acción. El mundo cambió a nivel de informática, a nivel de tecnología. Por ejemplo, en un banco, estamos negociando con el único banco que tiene sindicato aquí. Hay que decirlo, es que eso es una ventaja social comparativa desde mi punto de vista, no una desventaja. Cuando negocia un contrato colectivo con un banco, uno está en la disyuntiva y le dice, mire, vamos a negociar un contrato colectivo, pero el banco está proponiendo sustituir 3 cajeros por un automático, 3 personas por un cajero automático. Estamos en una situación totalmente diferente que la que teníamos hace 20, 30 años atrás. Es una nueva visión. El movimiento sindical tiene que ser inteligente para sobrevivir, si no por inercia lo dispersan y puede desaparecer. La mejor realización desde mi punto de vista, además de las conquistas del Código de Trabajo, que es una excelente conquista, de todas estas luchas históricas, de los salarios mínimos, de las negociaciones colectivas, de la constitución de sindicatos que se ha diezmado bastante, es un instrumento que se llama una nueva ley de inspección laboral. Lo que pasa es que no lo hemos connotado. Eso es una adición extremadamente positiva al Código de Trabajo, y que lo supera más que cualquier contrato colectivo. Esa nueva ley de inspección laboral, que no fue porque seamos fuertes o porque presionamos, fue simple y sencillamente porque se generó una circunstancia, una coyuntura. Honduras tiene tratados de libre comercio con Europa, que una cosa es un tratado de libre comercio y otra cosa es un acuerdo comercial. Nosotros deberíamos hacer acuerdos comerciales, no tratados de libre comercio, porque imagínense un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, comparando las economías, o con Europa, y prefieren hacer tratados de libre comercio en vez de hacer acuerdos comerciales que puedan beneficiar al país. En el marco de ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que dicho sea de paso es el único tratado de libre comercio que tiene capítulo laboral, porque los norteamericanos lo metieron, no es porque nosotros incidimos, no es cierto. Y aprovechamos ese capítulo laboral para constatar violaciones laborales, y vamos a hablar del tema del incumplimiento. Entonces, al constatar violaciones en los trabajadores agrícolas, trabajadores bananeros, de los trabajadores meloneros en la maquila, entonces denunciamos el acuerdo. Los norteamericanos vinieron porque somos muy respetuosos de la ley y constataron la violación. Entonces los norteamericanos dijeron, el gobierno de Honduras no está tutelando los derechos laborales de los trabajadores, no los está tutelando bien. Entonces, ¿qué hacer? Pues no podemos seguir así. Tenemos un tratado de libre comercio y ustedes están violentando un capítulo importante de ese tratado, que es el capítulo laboral. Ahí surge esa iniciativa de crear una nueva inspección laboral. Pero la inspección, ¿quién tiene precisamente la función de inspectoría? Exactamente. ¿Es conjunta o en qué forma se maneja? Es conjunta. Se le dan nuevas atribuciones administrativas más coercitivas al Ministerio de Trabajo. Para darle cumplimiento. Para darle cumplimiento a la normativa. A lo convenido. Exacto. Y le voy a poner 2 figuras nada más. Que después me las va a dar, Daniel, porque nos vamos a ir a una pausa, porque está bien interesante ese tema. Muchas gracias. Ya retorno con ustedes. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Mejor apagar que pagar. Así es, si usted ahorra energía, ahorra dinero. El gobierno de la República le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kWh. Si consume 50 kWh, su factura es de 250 lempiras con 20 centavos. Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos. El gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos. Y si consume 300 kWh, su factura es de 1.527 lempiras con 20 centavos. Con el bono
bono pagará 1.286 lempiras. El gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio del combustible a nivel internacional. Mejor a pagar que pagar. Avances en Salud, el programa dedicado a mejorar la salud de los hondureños, con 4 presentadores profesionales de la medicina. Lunes, Avances en Salud con la doctora Helen Díaz. Martes, Al cuidado de sus ojos con el doctor Erwin Ochoa. Miércoles y jueves con la doctora Mariela Medina. Y viernes, Venciendo tu peso con la doctora Ileana Aguilera. Avances en Salud por TEN, Canal 10. Dedicado a mejorar la salud de los hondureños. Daniel, me gustaría que le diéramos un mejor pensamiento a esto de la inspectoría, porque como es algo novedoso, algo que puede ser funcional también, y para darle más fortaleza a la misma clase trabajadora. Me gustaría que termináramos con ese capítulo. Ok. Yo entiendo la información oficial que tenemos, por ejemplo, del 100% de conflictos laborales, a partir de la vigencia de esta ley, se logran conciliar a favor del trabajador. Quisiera entender, no los conozco a profundidad, el 80%. El problema de las conciliaciones que media el Ministerio de Trabajo no es donde hay una organización de trabajadores, porque la organización lo representa. El peligro y lo que nosotros hemos siempre cuestionado, y se quiere decir así, o manifestado, es qué sucede en aquellos casos que el trabajador no tiene la posibilidad ni de un representante legal ni de un representante sindical. No sabemos qué pasa ahí. Pero en el caso, por ejemplo, del sistema multatorio, el Código de Trabajo vigente establece que por una falta colectiva, una violación a un derecho laboral colectivo, la multa era 5.000 lempiras, ¿se recuerda? Sí. El Código de Trabajo puede tener mucha, en lo que se refiere a espíritu de la ley, por ejemplo, la constitución de un sindicato con 30, para nosotros debe seguir vigente. El tema de las asambleas, la notificación, varias cosas, debe ser inamovible. Pero el tema de las multas se había quedado atrasado. O sea, entonces un patrono prefería pagar una multa de 5.000 lempiras y ejercitar violaciones. Claro. Esta nueva ley establece una multa de 350.000 lempiras y puede ser que en la investigación del inspector se multiplique por cada una de las personas violentadas en su derecho. Eso es un avance sumamente significativo. Claro. Un inspector ahora no puede ser vedado en el derecho de ir a una empresa o a cualquier fábrica. Inclusive ahora él puede ser acopio, que no lo establecía el Código de Trabajo anterior, a la policía para que pueda entrar. Una multa que se establece a través de esa ley, al final se vuelve un título ejecutivo. Título ejecutivo quiere decir, usted ya lo sabe muy bien, que los pagos, le pueden embargar las cuentas. Eso, entre otras cosas, hay auditorías y yo creo que eso ha ayudado mucho. No sé si lo estamos utilizando bien, de herramienta, por ejemplo, cuando se despide un dirigente sindical que tiene fuero, que el Código de Trabajo establece. Sí, que lo establece el Código de Trabajo. Exactamente. El fuero sindical. Sí, la ejecución de la acción es mucho más pronta. El Código de Trabajo estableció un periodo mucho más amplio. Con esta nueva ley, el Ministerio de Trabajo notifica la violación y el patrón está obligado a responder en 3 días. Eso, entre otras cosas, en relación a este tema. Pero también hay otra expectativa que tienen los trabajadores, que es un nuevo Código Procesal Laboral. Y esta ley de inspección se negoció de manera tripartita entre empresarios, entre trabajadores y entre gobierno. Hay una instancia que me parece a mí que es bueno fortalecerla y seguirle dando profundidad en la participación en los temas de interés nacional, como en el caso de la ley marco de seguridad social, la ley de seguro que se llama Consejo Económico y Social, que eso también es una buena instancia que el movimiento sindical, que es tripartito, los empresarios y el gobierno tienen en este momento. Pero bueno,
Bueno, nos vamos a ir a otra pausa. Sí. Y Daniel, todo lo que hemos platicado hoy es tan interesante, pero no quiero que en la parte final del programa obviemos algo que debe de ser considerado por la clase trabajadora y por el pueblo hondureño, y es la armonía que debe de haber ya no solo entre capital y trabajo, sino que entre trabajo y trabajo, a manera tal de que no pongamos en peligro al país. Ya retorno con ustedes. Muy bien. En el instante que supe que venías en camino te amé, y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Las reformas electorales prometidas por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, avanzan. Ya se aprobaron profundos cambios en la Ley del Registro Nacional de las Personas para permitir la depuración y actualización permanente del censo poblacional y asegurar un padrón electoral sin errores. Asimismo, llegó a Honduras expertos de la OEA para asesorar al Congreso Nacional en la creación de las leyes orgánicas de las dos nuevas entidades, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que asegurarán elecciones presidenciales transparentes. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Atención, si usted vive en la ciudad de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, El Progreso o La Ceiba, los invitamos a participar en la rifa de 2 becas completas para aprender el idioma que usted desee, totalmente gratis, que la Academia Europea, TEN Canal 10 y su programa favorito Está Pasando rifarán este 31 de mayo durante la emisión del programa de 2 a 4 de la tarde. Escriba al correo estapasando-2019 @yahoo.com o al correo mario.gamero @academiaeuropea.com. Déjenos sus datos personales. Las becas tienen un valor estimado en 102,000 lempiras. Participe y gane. Daniel decía que no podemos obviar el hecho de poder abordar un poco este tema que estamos viviendo como un problema de orden nacional. Y son los acontecimientos que se produjeron precisamente hoy, sí, pero que se han venido cocinando desde hace algún tiempo. Y aquí, viéndolo desde un punto de vista objetivo, me parece que hay responsabilidad de uno y de otro sector. Sin embargo, yo me resisto a creer que maestros, que médicos, que trabajadores tengan mente destructiva y que empiecen, aprovechando estas circunstancias, de hacer actos delictivos. Y aquí me parece que pueden haber algunas manos peludas que están queriendo hacer un manejo de esto de uno o de otro lado. Y eso es muy peligroso para la estabilidad política y social del país, no digamos para la parte económica, porque esto resiente también la economía. Hoy las pérdidas han sido enormes, sí, y esto tiene que ser abordado con mucha responsabilidad. Yo conozco la trayectoria de Daniel Durón y me parece que esa mentalidad que siempre se ha mantenido con líderes sindicales es precisamente para buscar la parte de armonía, no solo capital y trabajo, sino que también trabajo y trabajo, y lo que apuntaba Daniel, ahora hay una infinidad de sectores que conforman toda una sociedad civil que anda por uno y otro lado, con circunstancias que tenemos que ir analizando para evitar de que los problemas se nos vayan haciendo más largos cada día.
Daniel. Muchas gracias. A mí me parece que este tema hay que tratarlo con seriedad y además con mucha prudencia, porque al final los efectos son para el país, y más para el país, para la gente pobre, la gente más necesitada. Si uno ve las causas de la situación, obviamente son fáciles para identificarlas, pero nosotros sentimos que hubo un apresuramiento en una decisión que se tomó, que obviamente generó una reacción que casi era lógica. O sea, ese primer decreto que se generó, que se introdujo al Congreso Nacional sin ninguna participación de los actores involucrados, me parece que no fue prudente. Y era casi lógico esperar una reacción de los sectores afectados. Imagínense un problema de este tipo en dos sectores tan sensibles, uno que salva vidas y el otro que cambia la vida, la parte de la salud y la educación. Y nadie puede desconocer que en estos dos sectores tenemos organizaciones gremiales históricas, fuertes, que no podemos desconocer que también tienen capacidad propositiva. Para mí debió haber sido una decisión inclusiva, pensada en función de la crisis que vive el sector salud hondureño y la crisis que vive el sector educativo de Honduras. Pero ahora ya estamos en un problema. ¿Cuál es la forma o los mecanismos de solución? Abrir un diálogo. Si hay alguien que se quiso imponer, que reconozca eso y que volvamos al tiempo muerto, de manera humilde, de manera serena, reconocer los errores, reflexionar y empecemos un nuevo proceso de construcción, de diálogo abierto, claro, pero sin imposiciones. Claro. Usted cuando va a hacer algo, usted tiene mucha experiencia, conoce los problemas de este país. Normalmente cuando se quiso hacer algo a presión, lo que al final salió fueron acuerdos mediatizados, o sea, cada quien tiene que ceder. Parchados. Pero nunca salió algo bueno de una imposición. Entonces lo que queda ahora es retroceder un poco, volver al principio y generar algo constructivo. Excelente, me parece muy bien. Nos vamos a ir a la última pausa, Daniel, porque ya quiero en la parte final un mensaje de parte de Daniel Durón a la clase trabajadora en la víspera de la conmemoración del 1 de mayo. Ya retorno con ustedes. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido y conéctate a tu nuevo canal de deportes con el mejor contenido. Vive cada jugada, grita cada gol y celebra con cada triunfo. También vive tu fútbol hondureño con tu nuevo canal Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Mi nombre es Sandra Quiñones y mi negocio se llama De Cassandra Joyería. Hace 23 años yo empecé a hacer la bisutería como un hobby, haciendo prendas, accesorios para mí, pero luego vi que era necesario y era bonito que las personas me preguntaran y me dijeran, ¿dónde lo compraste? No, yo lo hice. Yo empecé vendiendo como por contactos, por Facebook, WhatsApp. Uno como emprendedor debe fijar sus metas hacia adelante, nunca dar un paso atrás, porque cuando uno ya llega a esa meta, al objetivo, pues entonces ya es feliz tanto financieramente como emocionalmente. Yo soy Sandra Quiñones y soy un rostro del cambio porque decidí emprender mi negocio. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Revisar los niveles de aceite, líquido de frenos y culan del vehículo es responsabilidad de todo conductor, así como asegurarnos que la presión del aire y el rodaje de las llantas sea el adecuado.
todo mensaje pueda esperar a que lleguemos a nuestro destino. La seguridad siempre es primero. Recuerda que al hacer uso de una rotonda, debes ceder el paso y usar siempre el carril indicado. La seguridad vial es responsabilidad de todos. El dirigente sindical Daniel Durón con un mensaje para los trabajadores en la víspera del Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo. Daniel. Un saludo a todos los trabajadores y las trabajadoras de Honduras, independientemente de su estatus, de su situación, que sabemos que es difícil, que es complicada, pero un saludo de fortaleza. Y voy a terminar diciendo un eslogan que hicimos ahora para el 1 de mayo. No busquemos nuestros enemigos al interior de nosotros mismos. Nuestros enemigos están afuera. Tolerémonos, comprendámonos, reclamémonos y sepamos que este es un movimiento libre, es auténtico, que debe estar descontaminado de todo germen político. Es un movimiento, debe ser un movimiento auténtico, gremial, reivindicativo, que tenemos crisis, que tenemos problemas de liderazgo, es correcto, pero lo que menos podemos hacer es tratar de fortalecer la unidad entre todos los trabajadores y crecer en la organización como única alternativa de defensa de sus derechos y de defensa de las conquistas de los trabajadores. Daniel, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. A ustedes. Y para ustedes también, amigos televidentes, las gracias por habernos visto y escuchado. A toda la clase trabajadora, al trabajador del campo, al trabajador de la ciudad, nuestro saludo desde el lunes cívico. Y mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, saludos.